Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe, pero primero vamos a orar al Señor para que nos ayude y pongamos todo delante de Él. Padre bueno, justo y misericordioso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para acercarnos a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra revelada que nos has dado, Señor, para poder guiar, dirigir nuestras almas, Señor, a una cada vez más adoración hacia ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien por medio de su sacrificio, Señor, nos ha unido, Señor, por un mismo espíritu. Gracias por la oportunidad, Señor, que aún me das sin merecerlo, Señor, para exponer este párrafo, sabiendo la torpeza y las deficiencias que pueden haber en mí. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu, Señor. Abre nuestro entendimiento, transfórmalo, renuévalo, Señor, avívalo, Señor. Padre, todo lo que tenga que ver contigo, Señor, es importante y lo que anhelamos es que nuestros corazones sigan encendiéndose, Señor. Sigan creciendo, Señor, en el conocimiento del único Dios verdadero, Señor. Y para que al hacerlo lo hagamos como a ti te agrada, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor, y que tu gracia es infinita. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 22 de la adoración. Ahora nos corresponde ver el párrafo número 6. Si me pueden acompañar con su confesión para que lo podamos leer juntos. Dice el párrafo número 6. Capítulo 22, párrafo número 6. Ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada a o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia que éste esté dirigida ahora bajo el Evangelio, sino que Dios debe ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, las cuales no deben descuidarse o abandonarse ni por negligencia ni deliberadamente cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ello. Después tenemos la descripción de los diferentes versículos que implican o respaldan este párrafo. Si pudiéramos ponerle un título a este párrafo, podríamos llamarle ¿Dónde debemos adorar al Señor? ¿Dónde debemos adorar al Señor? He puesto la primera parte como el propósito de este párrafo. Propósito de este párrafo. Este párrafo, número 6 del capítulo 22, es una respuesta a una controversia que se había dado con los papistas en Roma. Ellos atribuían una mayor santidad a ciertos lugares y a ciertas estructuras. Por ejemplo, el caso de lo que es el Vaticano en Roma, o quizás algunas catedrales, o inclusive en Jerusalén, donde se encontraba el templo donde adoraban los judíos. Pero además, también este párrafo da respuesta a todos aquellos que creían que sus oraciones eran más aceptas delante de Dios en algún centro, en algún punto específico, que en aquel lugar que la pudieran poner en lo secreto. Por otro lado, esa frase tan particular que creo que cuando la leemos nos podría llegar a alguna confusión, donde dice hacia la dirección que se dirigen o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio, también podría generarnos como alguna pequeña inquietud. ¿A qué se refiere esta frase? Esta frase también está escrita hacia los católicos romanos.
Recordemos que ellos solían o suelen colocar el altar al este, y esto con el propósito de que las oraciones estuvieran dirigidas hacia Jerusalén. Ahora bien, es muy probable que esto esté dado, digamos, en referencia a aquella oración de Daniel que recordamos nosotros que se llevó a cabo en Babilonia. Y antes de desarrollar el párrafo 6, quisiera darte un breve contexto que creo que nos va a seguir ayudando para poder entender más ampliamente este párrafo. Lo primero que yo traería a tu mente es recordar un poquito acerca de la creación y cómo el hombre había sido creado para adorar a Dios, y no solo para crear a Dios, sino para que también él pudiera gozarse en la presencia de él. El lugar particular de adoración de Adán y Eva era el Edén. Ahora bien, más adelante, en la historia de la redención, vemos cómo el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel. Y por medio de Moisés, manda construir el arca del pacto, donde ahora estaría la presencia especial de Dios morando en medio de su pueblo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 40, versículo 33, casi al final del versículo 33 y 34. Dice el texto: así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Después de esto, el Señor establece a Israel en la tierra prometida, esto es, en Canaán. Y es ya en ese contexto donde David puso en su corazón levantar o edificar una casa en el nombre o para el nombre del Señor. Y recordemos que el Señor no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre, sino que él mandó que su hijo fuera el que edificara dicha casa. Una vez terminado el templo, como nosotros lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 2, dice nuevamente que la gloria de Dios descendió sobre la casa. Leo el texto literal. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Creo que este contexto nos va a ayudar un poco más adelante a entender el tema de la adoración el día de hoy. En cuanto al lugar de adoración. Nuestro párrafo inicia diciendo: ahora bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realicen o hacia la dirección que se dirigen. Cuando nuestra confesión dice bajo el Evangelio, vemos que está haciendo un claro contraste a estar bajo la ley. Ahora, estar bajo el Evangelio o estar bajo la ley, esto nos debe de llevar a pensar cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el pacto mosaico. El pacto mosaico, debemos recordar que efectivamente la adoración estaba perfectamente ligada a lo que era un lugar y una estructura. Esto era, particularmente hablando, el templo de Jerusalén, como lo podemos leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8, 9 y 22. Éxodo 25, versículo 8, 9 y 22 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo del sobropropiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y hay otros textos que nos hablan también con respecto a este lugar y a esta estructura en específico, como por ejemplo también Primera de Reyes capítulo 8, versículo 38. Esta era la forma de adoración que se llevaba en el pueblo de Israel bajo el pacto mosaico.
Pero esta forma de adoración debemos recordar que fue abolida por el Señor Jesús. El Señor Jesús la abolió por medio del Evangelio. Y el texto que cita nuestra confesión para ello lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y yo te recomiendo que tengas ese texto a la mano porque es el texto base para poder entender el lugar de nuestra adoración el día de hoy. Juan, capítulo 4, versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, es un texto precioso, es un texto, como luego solimos decir, glorioso en sí mismo, pero quisiera contextualizar un poquito con respecto a él. Debemos recordar que cuando la mujer se encuentra con el Señor Jesucristo, ella le dice al Señor, Señor, nuestros padres adoraron en este monte y sabemos que los judíos adoran en Jerusalén. Es lo que utiliza el Señor Jesús para decirle, mujer, no es ni en este lugar ni tampoco en Jerusalén donde se ha de adorar. Ahora, ¿por qué esto? Porque recordemos que los samaritanos solo leían los 5 primeros libros de Moisés. Esto es el Pentateuco. Y en Deuteronomio, Moisés les había dicho que el lugar donde se iba a bendecir al pueblo de Israel era el monte Gerizim. Ese monte era en el lugar en donde se encontraban. Entonces el Señor Jesús le dice, no es en este monte Gerizim donde efectivamente Moisés les había dicho que se iba a bendecir al pueblo, ni tampoco será en Jerusalén. Ni en Jerusalén. Es para contextualizar un poquito la respuesta que da el Señor Jesús. Continúa diciendo el párrafo, por eso decía hay que tenerlo en el capítulo 4, versículo 21. Continúa diciendo el párrafo, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Es el mismo pasaje de la mujer samaritana. Jesús continúa diciendo en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, el hecho de que Jesús, como lo hemos comentado, haya abolido la adoración con respecto a un lugar o una estructura específica, no implica que ahora no haya un lugar adecuado para la adoración en el nuevo pacto. Solo que ahora en lugar de ser un lugar físico, es un lugar espiritual. Ponte a pensar un poquito en esto. Cuando nosotros estamos meditando, parte del contexto que hemos hablado, acerca del arca del testimonio y del templo que se encontraba en Jerusalén, ¿qué tenían en común? ¿Qué les conectaba? Y si tú recuerdas, veíamos que en ambos casos la presencia de Dios estaba de manera especial en ellos, como lo hemos podido leer. Eso era lo que conectaba ambos lugares y ambas estructuras. Ahora bien, si esta forma de adoración, como lo hemos comentado, ha sido abolida por Cristo, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué sucede en el nuevo pacto? La respuesta sería, podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento que ahora esa presencia especial de Dios se encuentra en su iglesia. Se encuentra en su iglesia y en las asambleas de adoración que ésta lleva a cabo. Y eso lo podemos ver claramente en diferentes textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de los más comunes que podemos recordar es 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6 también dice palabras similares a estas de 1 Corintios.
Pero quisiera leerte Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22, donde también vemos esta misma implicación. Dice, Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y bueno, ¿qué decir de aquel texto que recordamos de Mateo 18, el contexto de la disciplina, que es muy importante recordar? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estaré en medio de vosotros. Entre otros textos que podemos citar de las Escrituras. Ahora, una pregunta también que pudiéramos hacernos en este contexto de saber que ahora nosotros somos morada de Dios en el Espíritu es, bueno, ¿y cómo podemos entonces ser nosotros morada? ¿O cómo los cristianos hemos llegado a ser morada de Dios en el Espíritu? En el capítulo 1 también del libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo nos lo indica muy claramente. Le dice a su audiencia, a todos los santos y fieles que se encontraban en Éfeso, que habiendo creído en la palabra de verdad, ¿cuál palabra de verdad? Le dice Pablo, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la manera en que nosotros nos convertimos ahora en esa preciosa morada de Dios. Y espero que todo esto vaya influyendo en nuestros corazones para poder seguir entendiendo ahora dónde está ese precioso lugar de adoración. Por lo tanto, podemos concluir que la presencia de Dios ahora es más plena, ¿verdad?, que lo que veíamos en el Antiguo Testamento, en el creyente. Tenemos una presencia de Dios más plena, no solamente nosotros, sino también cuando su iglesia se reúne para adorarle. A manera de aplicación lo podríamos manejar la segunda parte que ahora vamos a tratar, porque nuestra confesión de fe habla de 3 implicaciones o 3 lugares en los que ahora nosotros podemos adorar al Señor. Número 1, en secreto y en lo privado. Número 2, en nuestro hogar. Y número 3, en la adoración pública de la iglesia. Repito, número 1, en lo secreto y en lo privado. Número 2, en el hogar. Y número 3, en la adoración pública de su iglesia. Voy a seguir el orden que marca nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe marca en primera instancia en el hogar. Dice nuestro párrafo, tanto en cada familia, en particular, diariamente. Ahora, es mi deseo que esta segunda parte de la adoración que el Señor demanda a muchos de los que hoy estamos aquí, hablando de los que somos cabezas de nuestros hogares y que demanda a mí, pueda afectar verdaderamente nuestros corazones y por ende pueda afectar verdaderamente nuestras vidas. Muchas veces hacemos cosas ya como si fueran ritos, como si fueran formas solamente, costumbres, que no son adoración como tal, sino más bien debemos de buscar al Señor como Él nos lo ha mandado. Y debemos recordar las palabras que el Señor mandó y que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este es el mayor y más grande mandamiento, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza, mente y ser. Y espero que de esta manera, utilizando estos 3 lugares, podamos crecer en ese amor al Señor. Ahora, va a ser de gran ayuda para todos nosotros seguir el ejemplo de diferentes hombres de Dios, hombres que fueron diligentes en guiar a sus familias. El primer ejemplo que podemos tomar es el de Abraham, el patriarca Abraham. ¿Por qué el de Abraham? Recordemos que una vez que escucha la voz de Dios, que es llamado por Dios, sale de Ur de los Caldeos, y llega a la tierra a la cual el Señor lo mandó, dice que él levantaba un altar a todo aquel lugar que él llegaba. Y esa era una característica sensacional de Abraham. Algunos podríamos pensar, qué buena idea tuvo Abraham. Y claro, sin duda alguna debió haber nacido en parte de su corazón el deseo de buscar adorar continuamente a su Dios. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la Escritura que fue algo explícitamente mandado por Dios.
Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 18, versículo 19. Como el Señor dice, cito, Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la Escritura. Pero ¿qué decir de aquel, como el Señor mismo le llamó, varón valiente y esforzado, llamado Josué? Josué vivió en un contexto sumamente difícil, como lo podemos recordar, en medio de un Israel pusilánime, de doble ánimo, un Israel que continuamente dejaba los caminos del Señor, un Israel que en el capítulo 24, inclusive de este libro, recordamos cómo tuvo que decir, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que es un gran ejemplo también de guía de adoración en su hogar, como lo veremos más adelante en el sermón que nuestro hermano nos está dando del libro de Josué. Así también recordemos como aquel varón recto, temeroso a Dios y apartado del mal, como Dios mismo define a Job. Dentro de esa preciosa sabiduría que le había dado el Señor, le guió también, lo llevó a guiar a su familia en el temor de Dios. Y eso lo puedes observar en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. En ese contexto, recuerda, Job dice, no sea que mis hijos habrían pecado contra el Señor. Había una preocupación muy seria con respecto a la vida de su familia por parte de Job. Y bueno, podríamos decir algunos otros ejemplos, pero creo que son suficientes para entender entonces que sí es algo que Dios nos demanda. La instrucción, la guía, la adoración en el hogar. Ahora, ¿quieres saber algunos beneficios que obtendrías? Yo sé que hay muchos, solo quise mencionar algunos para la edificación de la iglesia. Algunos beneficios que obtendrías al ser diligente en tu hogar en esta importante responsabilidad. Por un lado, como lo sabemos, implantar continuamente la palabra de Dios para cuando Dios lo determine en su tiempo, traerlos para vida eterna. Número 2, para vivir bajo los principios bíblicos que Dios establece en su palabra. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo, compórtate de tal manera si no le he dado las instrucciones necesarias? Número 3, muchas veces hablamos de que deseamos que nuestras generaciones sean también o anden en los caminos del Señor. Bueno, esta es una de las formas donde podemos nosotros hacer lo que nos corresponde para que la siguiente generación y las siguientes generaciones puedan andar en los caminos de Él. Además, también nos permite mostrarle a nuestros hijos que podemos confiar en el Señor, no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en las materiales. Pueden ver ellos cuando le pedimos al Señor por el pan de cada día, cuando le pedimos por las diferentes circunstancias que podamos nosotros estar viviendo. Uno de los textos muy bonitos que podemos recordar con respecto a saber que la bendición de Dios está en la casa de los justos, está en Proverbios capítulo 3, versículo 33, que dice, bendeciré la morada de los justos. Y es una realidad, porque fiel es el que dijo, y mucho más, cuanto más a sus hijos, no te dejaré ni te desampararé. Pero nuestra confesión continúa diciendo, segundo lugar donde debemos adorar al Señor. Cada uno en secreto por sí solo, o en lo secreto y en lo privado. Debemos recordar que esto es lo que el mismo Señor Jesús instruyó a sus discípulos cuando les dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, versículo 6. Amado hermano, una de las cosas que nosotros continuamente debemos recordar es esto.
Uno de los primeros síntomas de vida espiritual que tienen los creyentes es la oración. Es algo que implica vida espiritual. Y bueno, también para ello vamos a tener algunos ejemplos para tratar de entender la importancia que tiene en nuestras propias vidas de manera personal. Pero no podemos dejar de citar a nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador e intercesor, quien continuamente, recordamos que mientras estuvo en su ministerio en esta tierra, solía buscar lugares solos donde estar en comunión con su Padre. Y uno de los textos de los muchos que tú puedes buscar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es Mateo capítulo 14, versículo 13, nada más lo cito a manera de referencia. Ahora, decíamos que hay muchos santos de las Escrituras que son guía y dirección para todos y cada uno de nosotros, que podemos tomar de sus buenos ejemplos, porque algunos, como todos, han pecado, han sido restaurados, pero en general nos dan un muy buen testimonio de cómo nosotros también podemos buscar al Señor en lo secreto. Uno de ellos quizás nos puede venir a la mente es Jacob, cuando está luchando con aquel ángel pidiéndole que le bendijera. Podemos recordar a un Ezequías en el libro de Isaías, capítulo 8, donde está pidiéndole al Señor que lo librara de aquellos enemigos encabezados por Sennacherib. Pero no me voy a centrar ni en Jacob ni en Ezequías. Quisiera más bien comentar unas cuantas palabras con respecto al profeta Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque podemos tener una muy buena referencia con respecto a su juventud. Pareciera que llegaron en la adolescencia, por ahí quizás de los 17 años, muy jóvenes. Vimos cómo pudieron enfrentar situaciones muy difíciles en medio de una presión muy grande, delante del rey más importante en ese momento quizás del mundo, y ese hombre se mantuvo con convicciones desde su juventud. Pero lo más maravilloso es que ese hombre se mantuvo con convicciones muy firmes hasta su vejez. Se habla de 80, 90 años, un hombre ya anciano que dice la Escritura no se halló mal en él. Un hombre de los pocos que podemos hablar de una vida totalmente íntegra, al punto que cuando quisieron difamarlo se dice que no hallaron nada en cuanto a su religión. No pudieron acusarle de algo específico. Ahora, esto nos debe de llevar a una reflexión interesante. ¿Será esto casualidad que Daniel, en medio de una sociedad completamente pagana e idólatra, pudiera haberse mantenido con tal integridad? La otra pregunta que yo me haría también, ¿tendría acaso algo que ver el que él buscara de Dios, orara a Dios 3 veces al día de rodillas? ¿Tendría algo que ver? Creo que la respuesta en automática debería decir sí. Sí, definitivamente. Para que alguien pueda mantenerse con un estilo de vida como la de Daniel, hay que mantenerse en comunión continua con Él, con el Señor. Recordemos algo. La palabra de Dios moraba en Daniel, ¿verdad? Al punto que él recordó cuando ya se había cumplido el tiempo para que ellos regresaran a Jerusalén. La palabra de Dios moraba en Daniel. Pero ¿quién le daba el crecimiento? El Espíritu de Dios. Por cuanto lo buscaba continuamente, entonces le resplandecía. Por eso vivía bajo convicciones y principios. Así que creo que es un muy buen ejemplo. Pero si pensamos en un ejemplo también bueno en el Nuevo Testamento, podemos recordar la conversión de Saulo de Tarso, de quien después de haber sido convertido se dijo de él, he aquí él orando, síntoma de vida espiritual. Hechos capítulo 9, versículo 11. Y bueno, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, el Señor les recuerda a sus discípulos que Él es la vid y los discípulos somos los pámpanos. El que permanece en Él y el Señor en ellos podrán llevar mucho fruto, pero separado de Él nada pueden hacer. Ahora, ¿por qué era importante tomar brevemente esto? Porque si nosotros podemos pensar, y por eso decía que esto puede afectar primeramente a la vida de un servidor, que a veces dejamos que nuestros corazones quizás dejen de latir un poquito más fuerte con respecto a las cosas del Señor, empieza a ser más bien un pábilo en lugar de estar encendido verdaderamente, ser un pábilo que apenas humea, debería estar encendido. Pero todo esto nos puede ayudar a entender por qué a veces nuestra condición espiritual puede estar con muchas tentaciones o quizás algunos ya endurecidos por el engaño del pecado,
o no dando un fruto continuo como lo podemos ver en el caso de Daniel. Y ya no voy a hablar de un estándar tan alto como el de él, pero digamos de una manera sencilla de un discípulo que ahora mora el Espíritu de Dios en él. Esto nos debe de llevar a meditar lo importante de tener esta relación en secreto, en el lugar secreto, y como decíamos, y en privado. Nuestra tercera y última implicación que marca el párrafo dice, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas. Vamos a ser un poco breves, creo que se ha hablado mucho al respecto, solo vamos a mencionar algunos puntos que pudieran servirnos. Recordemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y recordamos cómo Él desde su niñez, quizás también a los 12 años, subían a las fiestas solemnes en Jerusalén, las grandes o las 3 grandes fiestas en Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo no solo subía a Jerusalén a adorar 3 veces al año, no, también se congregaba regularmente los días de reposo en la sinagoga de Nazaret, donde Él se había criado. Quizá lo recuerdas en Lucas capítulo 4, versículo 16, donde la Escritura dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Creo que pensar en el día del Señor, pues bueno, una y otra vez, como lo hemos comentado, y como se ha reiterado en ese precioso texto de Isaías, de retraer nuestro pie, de hacer nuestra voluntad en el día de reposo y llamarle día de deleite, siempre debemos de tenerlo presente. Pero date cuenta, es el tercer lugar donde debemos adorar a Dios de acuerdo a nuestra confesión de fe y de acuerdo a la Escritura que obviamente respalda este tercer punto. Recordar que Dios va a estar en medio de nosotros en el inicio de nuestra adoración. Dios verdaderamente va a bendecir a su pueblo. O sea, no es algo especulativo, es algo real. Dios está en medio de su pueblo cuando el pueblo se reúne en estas asambleas, vamos a ponerle, solemnes para adorarle. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a edificar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a exhortar también. Pero esto nos debe también llevar a recordar algo. Dios nos ha dado 2 mandamientos positivos. Uno de ellos es la Santa Cena. Y eso nos debe de llevar también a meditar. Si Dios está con nosotros, no debemos tomar la Santa Cena tampoco a la ligera. ¿Qué es tomarla a la ligera? Cuando tenemos un pecado no arrepentido o cuando hay una práctica de pecado que hay que tratar. Entonces recordar, el Señor siempre está con nosotros y que su precioso temor reine en medio de esta iglesia. En el último párrafo de este capítulo se seguirá hablando ahora del día del Señor, por lo que no profundizaremos más. Termina nuestro párrafo diciendo, haciendo una solemne advertencia. Termina este párrafo haciendo una solemne advertencia. Dice, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Así entonces, lo último que nuestro párrafo 6 nos dice es que debemos de considerar esta advertencia final. No debemos olvidar que los afanes de esta vida pueden afectar que nosotros nos dejemos de congregar. Hablo de manera afanes las cosas naturales o las cosas ordinarias que podamos vivir. A veces de repente puede ser la llegada de algún familiar, alguna circunstancia, yo te diría alguna cuestión que no sea necesariamente grave, para tratar de identificar. Esto te lo digo por lo siguiente, porque yo quisiera hacer una pequeña distinción en lo que te voy a decir de la advertencia, que sí marca la confesión y el texto que marca. Con esto terminaríamos. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos hace una advertencia también muy solemne con respecto a esto, pero la condición de los lectores, los hebreos, era una condición de persecución, era una condición de despojo, era una condición de aflicción continua. O sea, estaban viviendo situaciones verdaderamente críticas al punto que le tuvo que decir el apóstol Pablo, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Que esta advertencia quede también en nuestros corazones, de parte del Señor, no de parte de la persona, del hombre.
Y como lo hemos dicho, para el Señor Jesucristo seguramente era precioso estar en la comunión con su Padre. Dice la Escritura también que Él, cuando se retiraba, en muchas ocasiones estaba con su familia, estaba con sus discípulos. O sea, y eso no solamente los apóstoles y los santos de todos los tiempos, de toda época. Ha sido deleitoso tener una relación personal, una relación familiar, pero para todos ellos no era algo suficiente. Había la necesidad de la adoración pública. Así que debemos de considerar la adoración pública como algo sumamente importante para nuestras vidas. Y con este entendimiento, adoremos en unos minutos al Señor. Oremos para que el Señor selle su palabra en nuestros corazones. Padre, te damos una vez más gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, por todos estos hombres que se esforzaron en guiar, dirigir, Señor, a tu pueblo, ordenarnos, Señor, en cuanto a tus verdades bíblicas por medio de la confesión de fe, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que es el que ilumina el corazón, Señor, de todos los que hoy estamos aquí, Señor. Obra, Señor, sella tu palabra que es implantada, Señor, por ti, que es exhalada de tu propia boca, Señor, y que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor, si alguna de las áreas que hemos mencionado se ha descuidado. Oramos, Señor, para que todo esto traiga, como lo hemos pedido continuamente, gloria a tu nombre. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén.